It just happened organically. Just did it because let's see what happens. Los fans de ABBA llevan décadas especulando sobre la verdadera naturaleza de la compleja relación de Benny Andersson y Agneta Faltskog. ¿Había tensiones subyacentes en su vida amorosa? ¿O estaba tan encantada como su música? ¿Crees que los fans de ABBA desconocían algún secreto? Pon 1 para sí o 0 para no en el comentario. Ahora que Benny por fin ha hablado, la gente está totalmente asombrada por lo que dijo sobre Agneta. Con singles como Dancing Queen, Mamma Mia y The Winner Takes It All, ABBA ascendió hasta convertirse en uno de los grupos más populares del mundo, pero su vida personal era mucho más compleja. El matrimonio de Benny y Agneta, que fue una relación de cuento de hadas, terminó en 1980, justo antes de la ruptura definitiva de ABBA. Los fans se preguntaban constantemente si este desengaño repercutiría en el futuro del grupo. Benny ha hablado ahora sobre Agneta en una nueva y sorprendente entrevista, revelando cosas para las que los fans no estaban preparados. Dijo que, aunque tuvieron dificultades, también se tenían mucho respeto y consideración. Aunque reconoció que su separación fue difícil, mantuvo que Agneta fue decisiva para crear el sonido icónico de ABBA. Benny reconoció que ABBA tal como lo conocemos no existiría sin Agneta. Pero, ¿qué implica esto para su relación actual? ¿Es esto un indicio de que Benny y Agneta podrían volver a juntarse para algo mucho más importante? ¿O deja al descubierto la verdadera razón por la que ABBA nunca volverá a juntarse del todo? La música de ABBA en los años 70 y sus desafíos emocionales. Viajemos en el tiempo hasta los años 70, una década en la que ABBA dominaba las listas musicales mundiales. Algunas de sus canciones, desde Dancing Queen hasta Bag y A Chance at My Heart, canciones de alegría, amor y tristeza, sus cautivadoras armonías vocales, sus atuendos de colores vibrantes y sus melodías pegadizas. ABBA era un conocido grupo de pop, pero eran mucho más que eso. La música que produjeron inmortalizó la esencia de la era disco, y su influencia se dejó sentir en todas partes. Fueron un fenómeno. Pero lo que el público veía sobre el escenario era solo una parte de la historia. Entre bastidores, las cosas eran mucho más enrevesadas, y los miembros de ABBA mantenían relaciones profundamente entrelazadas entre sí. Rebosante de pasión, desafíos y sacrificios desinteresados. Durante muchos años, la historia de amor de Agneta y Björn Ulvaeus cautivó a los aficionados, pero solo unos pocos conocían el trasfondo emocional entre Agneta y Benny. La inspiración de muchos de los éxitos emblemáticos de ABBA. El proceso creativo de la banda estaba muy influenciado por el perfeccionista Benny, famoso por pero aunque su relación con Agneta no era apasionada, fue una de las relaciones comerciales más importantes que pudieron formarse dentro de la banda. En última instancia, fue Agneta quien dio vida a las visiones musicales de Benny. Tiene una voz sencillamente increíble y una presencia teatral imposible de ignorar. Pero esta dinámica no le resultó fácil. Agneta está sometida a un gran estrés debido a los exigentes estándares de Benny y a su interminable búsqueda de la perfección. Benny se ha mostrado más abierto sobre sus luchas en los últimos años, y reveló que Agneta tuvo que luchar a veces para satisfacer sus insaciables deseos. Aunque el público veía a una artista ciega y segura de sí misma, Agneta tenía que lidiar con la responsabilidad de ser la voz a puerta cerrada, lo que incluía algunas de las canciones más conocidas de ABBA. La ambición de Benny para ABBA era inflexible, quería ser un compositor capaz de escribir música que se escuchara el resto de la vida, y tenía que elaborar cuidadosamente cada acorde, armonía y frase de la canción. El proceso no siempre fue fácil, hubo momentos de éxito y alegría, pero también de estrés y agotamiento. Él y Björn crearon el sonido del grupo ABBA. Sin embargo, la voz de Agneta era lo que daba vida a las canciones. Millones de personas siguen interpretando música hoy en día. Hubo momentos en que los problemas personales de los miembros de la banda chocaron con su deseo de perfección. Debido a la inquebrantable dedicación de Benny a la excelencia, a menudo entraba en conflicto con Agneta, que tenía un profundo apego emocional a la música que interpretaban. Este sutil conflicto entre la visión artística y el bienestar personal contribuyó a dar forma a la historia del grupo ABBA. Una historia que solo unos pocos comprendían, a pesar de haber existido durante décadas. Estas historias siguen manteniendo la atención de un gran público. Las numerosas conexiones que tiene ABBA, tanto personales como profesionales. Prueba de ello es la pasión que sienten por sus canciones. ¿Qué opinas? ¿Te parece que el viaje de Agneta con ABBA fue más difícil de lo que pensábamos? Por favor, házmelo saber en la sección de comentarios. En una entrevista muy inusual, Benny reveló que,
Agneta era una profesional muy inteligente y excepcional, con una gran capacidad. Quizá fuera este entusiasmo lo que hizo que su música fuera tan emotiva y perdurable. Sinceramente, hubo momentos en los que la presioné demasiado, haciéndole un montón de preguntas, y me explicó con todo detalle cómo los ensayos se prolongaban hasta altas horas de la madrugada para asegurarse de que cada nota se tocaba con exactitud. A pesar de que Agneta ya había experimentado las terribles consecuencias de la fama, en una encrucijada de su vida, porque su lealtad a la banda y su necesidad de mantener a raya sus límites personales estaban reñidas. Este fue el comienzo de los problemas de Agneta. Benny, sin embargo, veía estas exigencias como una prolongación de su amor por la música de ABBA. Agneta, que es conocida por su tranquilidad y por considerar las cosas cuidadosamente, se dio cuenta de que las constantes responsabilidades la estaban agotando. Cuando se unió a ABBA, lo hizo con la intención de hacer música que tuviera sentido y fuera agradable. Para Agneta, el peso del perfeccionismo de Benny a menudo una fuente de conflicto con su deseo de llevar una vida más equilibrada. Los amigos íntimos y la familia de Agneta recuerdan lo difíciles que les resultaban las largas horas de trabajo diario. Sin embargo, la inmensa cantidad de presión a la que se ve sometida para conseguir éxito tras éxito. Ella estaba completamente agotada durante su tiempo con la banda. Aunque ABBA llegó a ser famoso, la intensidad de esta batalla creativa no hizo más que crecer con el tiempo. A menudo, Agneta se sentía más como un conducto a través del cual se comunicaban los pensamientos de Benny. Frecuentemente expresaban sus sentimientos de estar sobrecargados y decepcionados por las expectativas que tenía Benny, que parecían difíciles de cumplir. Después, tuvo un impacto significativo. La relación entre Agneta y Benny y sus retos. Estaba claro que Agneta y Benny tenían una fuerte química. Cada vez que Agneta decía una frase que era exactamente como Benny la había imaginado, cuando se estaba grabando la canción The Winner Takes It All, escrita por Björn, dio vida a la dirección musical que Benny había proporcionado y a las melancólicas interpretaciones de Agneta. A pesar de los desacuerdos creativos, hubo momentos en los que realmente se produjo la magia. Aunque había tensiones de fondo, Benny reveló más tarde en entrevistas que, a pesar de la agitación, este era el escenario en el que seguía estando. Este fue uno de esos momentos que siempre quedarán grabados en la mente como una experiencia memorable. El espíritu de la canción dejó a Benny impresionado, sobre todo porque su voz era muy sensible y el espíritu de la canción representaba y destacaba brillantemente la diversidad. La guerra es un acontecimiento extraordinario que solo ocurre una vez en la vida de una persona, explicó, aunque ella sintiera sus efectos. Algo que nos hizo sentirnos agradecidos. El tiempo que Agneta aportó a la música era un nivel de sofisticación que nunca habría podido alcanzar sin su ayuda. El amor de Benny y Agneta se mantuvo fuerte a pesar de que se acercaba la década de 1980. La exigente agenda de ABBA también afectó al individuo. Los constantes esfuerzos de Benny por crear nuevas combinaciones musicales fueron la principal razón del éxito de ABBA, pero aunque fueron el principal motor de la banda, tuvieron un alto precio. La vida de Agneta con la banda se fue haciendo cada vez más insatisfactoria con el paso del tiempo porque estaba sometida a una presión constante. También anhelaba una vida alejada de los focos. Benny, por otro lado, simplemente carecía de recursos para bajar el ritmo, y dado que estaba tan absorbido por la música de ABBA, finalmente lo llevó a separarse emocionalmente de Agneta. Que he llegado a la conclusión de que he llegado a cuando miro hacia atrás en estos días, puede que me haya agotado. Lo que me ha llevado a esforzarme en exceso, a pesar de que quería que todo fuera perfecto. Ninguno de los dos fue capaz de unirlos ni de salvar la distancia que existía entre ellos mientras pasaban tiempo juntos como pareja. Hubo momentos en los que no tuve en cuenta el aspecto humano que había en la situación. Agneta se llevó a una víctima para hacer esto, y probablemente ahora me resulte bastante humillante en el futuro. Además de ofrecer un atisbo de la personalidad de Benny, estas declaraciones dejan al descubierto su vulnerabilidad y ofrecen una perspectiva única sobre él. Arrepentimiento que perduró mucho tiempo después de la última actuación de ABBA por haber provocado víctimas. Agneta y Benny pusieron fin a su relación cuando se disolvió el grupo ABBA. Aún tenían que afrontar las consecuencias de sus actos. Agneta vio su ruptura con la banda como una oportunidad para redescubrir su individualidad y sentirse más ellas mismas, para liberarse de la carga que pesaba sobre sus vidas. Sin embargo, cuando faltaba la voz de Agneta, quedaba una mancha que ni siquiera sus obras más logradas pudieron nunca llenar por completo. Benny, en cambio, se dedicó a la carrera musical.
La falta de la voz de Agneta en el discurso provocó la aparición de esta mancha en la conversación. Al cabo de unos años, Benny describió la experiencia como amarga y deliciosa a la vez, y cuando por fin pudieron reunirse durante un breve periodo de tiempo para trabajar en un nuevo proyecto, se sintió feliz con la música que habían hecho juntos, y también se dio cuenta de que ambos temas estaban influidos por el pasado. Se alegró de que hubieran trabajado juntos en la música. Agneta mencionó de pasada los sentimientos encontrados que sentía con ABBA en la entrevista, algo que ocurre muy pocas veces, y aunque dijo que fue una gran experiencia, también dijo que fue una tarea difícil. Ha habido muchos altibajos en nuestra vida, y la relación con Benny hizo las cosas mucho más difíciles de lo que habrían sido de otro modo. El legado de ABBA y su reunión. Además de haber consolidado la posición de la banda como un lugar importante en los anales de la historia de la música de ABBA ha atraído continuamente a nuevos oyentes a lo largo de su existencia, abarcando varias generaciones sucesivas. En los últimos años se ha hablado de una posible reunión. Como resultado, Agneta, Benny, Björn y Annifried serían los 4 miembros de la banda que conseguirían la posibilidad de reunirse de nuevo. Benny y Agneta se reunieron por fin durante los ensayos. Después de haber estado separados durante mucho tiempo, los 4 volverían a reunirse, con la expectación de volver a ver actuar juntos a los 2 titanes de la música. Aunque fuera por poco tiempo, los fans de todo el mundo contenían la respiración en silencio, teniendo en cuenta todas las ventajas y lecciones que habían aprendido a lo largo del camino. Ambos eran conscientes de que no se trataba solo de una reunión para la afición, sino también de una confrontación con su pasado común, y ambos estaban deseando ir allí. Las emociones que sentían eran especialmente intensas. Llevaban décadas separados, durante las cuales habían madurado y adquirido sabiduría. Tras un momento de vacilación, Benny se volvió hacia Agneta y, en su reacción a lo ocurrido, se mostró agradecido y arrepentido a la vez, diciéndole que habíamos hecho algo que nadie más había hecho. También podré recordar este logro con orgullo el resto de mi vida, dijo Agneta con una sonrisa, sus ojos brillando con una mirada que era a partes iguales respeto y agradecimiento, ambos totalmente absortos en la expresión de su rostro. Estaba claro que había un sentimiento de curación por el suceso, y también un fuerte reconocimiento de que lo que habían vivido iba más allá de las palabras. La explicación e incluso el perdón mutuo, era como si no hubiera pasado el tiempo. Benny y Agneta eran algo más que miembros de una banda, porque sus voces se fundían en perfecta armonía durante la actuación. Los espectadores que habían viajado desde todas partes del mundo observaban con lágrimas en los ojos al darse cuenta de que el hecho de que no solo estaban allí con motivo de una actuación musical, una muestra de resistencia, perdón y aceptación de los demás, además de la perdurable solidaridad que existe entre ellos, se convirtieron en emblemas de un tiempo, de una época. Creía que la música era algo casi sagrado, que podía trascender el dolor y el sufrimiento, y que cada canción narra la historia de una relación que atraviesa un momento difícil. Junto con el respeto mutuo, el amor y la decepción fueron factores importantes en el desarrollo de esta historia. Tras años de separación, fueron capaces de descubrir un interés compartido. También hablaremos de su viaje, su fortaleza y su capacidad para unirse. Canciones como I Still Have Faith in You retrataban las características mencionadas. Que tu confianza en mí se haya visto dañada es falso. La canción supo expresar cierta edad y sabiduría a través de su letra. Puede que el tiempo sea lo único que consiga algo. También perdieron poco tiempo en llegar al núcleo de su pasado común. La carrera Onkies, en la que participaron Benny y Agneta, no fue finalizada y finalizada al final de la gira de reunión. A lo largo de sus carreras, estas personas han influido en cada disco que han publicado, así como cada actuación que han dado. A pesar de que ahora se encuentran en otros mundos, su conexión, como demuestran las canciones que han escrito juntos, seguirá existiendo hasta el fin de los tiempos. Como consecuencia, mantendrán su conexión. Benny piensa tranquilamente en esta colaboración y descubre que Agneta, aunque su vida haya avanzado, acabará formando parte de mí. Mientras tanto, él se da cuenta de que la vida de ella ha avanzado por sí misma. La pasión de Agneta por las canciones de ABBA. El placer que ofrece el silencio es algo a lo que Agneta ha estado acostumbrada toda su vida. Estas son algunas de sus canciones favoritas, además de los recuerdos que guarda de la música de ABBA. También sigue valorando y atesorando una parte de sí misma que nunca se perderá. Siempre atesorará y apreciará a ambos. En todas estas actividades se ha volcado en cuerpo y alma. Durante la entrevista,
Rara vez saca a colación en una conversación las discusiones o dificultades que tuvieron en el pasado como grupo porque no cree que sea apropiado hacerlo. Lo hace con una sonrisa amable y un cariño fugaz por un segmento de su vida. A pesar de todo, sigue ocupando un lugar especial e importante en su corazón. Cuando habla de su época con Annifried, Björn y Benny, empieza a hacerlo. Lo hace con una sonrisa encantadora. No se puede negar que la música de ABBA sigue inspirando a admiradores de todas las edades. Sienten emoción y alegría, y añoran los viejos tiempos, a través de cada nota que toca la banda. Sus melodías son otra cosa totalmente distinta de la música en el pensamiento de millones de personas. Las cápsulas del tiempo en su forma más básica lo son. Captan con precisión la altura y la profundidad, la magia y el sufrimiento de una época determinada. El mundo parece volverse un poco más esperanzador a cada instante. Benny y Agnetha son plenamente conscientes de que su historia es algo más que un relato de sus logros. El hecho de que sea una expresión de amistad es lo que más importa, un equilibrio sensual entre vulnerabilidad y ambición, entre sacrificio y capacidad de sacrificio. La gente puede aprender esta información reflexionando sobre los años que han contribuido a su desarrollo. Lograron una hazaña digna de mención al trascender las fronteras nacionales gracias al poder de su música. Aunque trabajaban de forma independiente, producían música que conectaba con el público y los oyentes de todo el mundo, creando una experiencia compartida por todos. El hecho de que Benny y Agnetha estén físicamente separados no cambia la realidad de que seguirán conectados. La narración del amor de Benny y Agnetha se vuelve cada vez más intensa emocionalmente a medida que su relación se profundiza a lo largo de sus vidas. Esto indica que la música tiene la capacidad de ser a la vez terapéutica y reparadora, a pesar de ser el resultado de una disputa. Las composiciones musicales que dos personas hacen juntas no solo son un magnífico monumento que plasma a la perfección sus objetivos comunes, sino que también sirven como conexión que perdurará para siempre. Esto se debe a que representan a alguien que tiene el valor de alcanzar las estrellas a pesar de todos los obstáculos, una indicación de algo que está inextricablemente ligado a ella. Además, es un gran tributo a los sueños que los dos individuos comparten entre sí. Sus canciones, que ahondan en las sutilezas de su vida, seguirán resonando en la mente del público durante muchos años. Sin embargo, la gente que escuche estas melodías recordará que las cosas más exquisitas no siempre son fruto de la perfección. Sin embargo, los alumnos tomarán conciencia de la dura realidad de las relaciones interpersonales. Benny y Agnetha no solo guardarán la canción como un recuerdo sentimental, sino que además, tampoco olvidarán nada de ella, ya que es algo que les acompañará el resto de su vida. El único factor que contribuye a la situación actual de Benny y Agnetha es el paso del tiempo. Su enfoque musical único tiene ahora una resonancia más profunda como consecuencia. Juntos, encontraron momentos alegres y dolorosos a lo largo del camino que recorrieron. A medida que avanzaba su viaje, cada canción se convertía en un homenaje a una faceta concreta de su experiencia compartida. A pesar de la gran distancia que los separa, han colaborado para crear canciones que funcionan como un vínculo imperceptible entre ellos. Como tales, están interconectados en su memoria interna y en muchos aspectos. Sus composiciones conjuntas son las que han provocado el derrumbe de este puente. Su narrativa cobra vida gracias a los ecos de su historia, ya suene en un tocadiscos a bajo volumen, una canción de ABBA en la radio, su actuación en directo o en cualquier otro momento, o cualquier otra cosa dicha anteriormente. Además, podemos recordar el vínculo inquebrantable que compartían cuando aún estaban juntos. Aquí había una fuerte conexión. Parece como si las canciones que escribieron, palabra por verso y línea por línea, parecieran de repente proféticas. De repente, esta es la situación. Es difícil no darse cuenta de la intimidad que irradian, rápidamente, como si se comunicaran entre ellos por señales, que se muestran a los miembros del público que participan. Estas canciones son una forma de narración que cuenta historias, y la narración de historias es un tipo de narración, con un elemento de personalización. Dado que Agnetha tiene la capacidad de ser a la vez exuberante y muy emotiva, el despliegue de estos materiales durante las actuaciones en directo, me trajo recuerdos de un amor que perdurará para siempre, algo que había evolucionado a lo largo del tiempo, pero que nunca había desaparecido del todo. Benny pudo ver que ella ponía su corazón y su alma en cada canción que cantaba. Como resultado, fue capaz de entender los elementos que creaban el poder de su relación. Esta era una maravillosa pieza musical que era melodiosa y evocaba una variedad de emociones. Benny pudo ver de primera mano cómo se concentraba todo su ser en cada una de las canciones que cantaba.
Cuando Benny piensa en los muchos años que han pasado, se da cuenta de ello, de los días en que ABBA estaba en la cima de su popularidad. Es consciente de que la historia de la banda está asociada a una cierta complejidad. En marcado contraste con el deleite que les producían sus triunfos artísticos, sentían una enorme decepción como consecuencia del sufrimiento que atravesaban en sus relaciones. Con frecuencia expresa su felicidad durante las entrevistas, aludiendo a los logros que él y Agneta han conseguido juntos. Además, expresa un sentimiento de tristeza, además de comprender que los sacrificios son necesarios para el éxito. Era algo que no podía haber previsto cuando estaba empezando en la industria del entretenimiento. No podía haberlo previsto. Comprende que alcanzar sus objetivos le exigirá estar dispuesto a hacer sacrificios. Existe un vínculo entre Agneta y los músicos, además de los recuerdos que evoca la música. El hecho de que está luchando es algo que no puede ocultar. A lo largo de varios años, se fue apartando gradualmente de los focos y, finalmente, la sacaron de donde había estado. Parecía necesitar un respiro del entorno en el que ABBA la había introducido para poder funcionar bien. Estaba a punto de entrar en un mundo que había transformado su historia de amor en un teatro. Este fenómeno era observable en todos los lugares de la Tierra. Necesitaba estar sola un rato, en paz y tranquilidad. Desde el punto de vista de Agneta, las canciones sirven como un recordatorio de que, sobre los dos acontecimientos más prósperos de su carrera, así como la agitación mental que siguió, dado que se desarrolla a lo largo de su relación, la trama de Benny y Agneta es algo más que una simple historia de amor. No se trata solo de una metamorfosis, sino también de una pérdida. Este es un ejemplo del peso de la influencia de la música y de su capacidad para unir a la gente. Aunque todo lo demás se desvanezca, el amor apasionado que una vez tuvieron probablemente se haya enfriado. Por otro lado, la música que crearon juntos garantizó que su relación perdurara en su forma actual por toda la eternidad. Perdura porque está arraigada en los corazones de millones de personas, llevada por el viento por melodías que permanecen contigo y el paso del tiempo. Desde la perspectiva de Benny, es a la vez cruel y gratificante que él y Agneta estén siempre unidos por la fascinación que comparten por la música, como resultado de la vida, que también les impulsa en la dirección de sus propios viajes y la persecución de las propias metas personales. Ahora han emprendido diversos caminos. Sin embargo, independientemente del tiempo que haya transcurrido desde su conversación anterior, siempre tendrán algo en común que es único e imposible de duplicar para los demás. Durante el resto de sus vidas, el grupo seguirá interpretando las canciones que compusieron, las armonías que perfeccionaron y los sentimientos que transmiten a través de sus ilustraciones. Tal vez la prueba más contundente de lo que habían hablado antes era que su música era capaz de resistir el paso del tiempo, concluyó Agneta después de reflexionar un poco. Además, existen listas de éxitos. El éxito de estas personas puede atribuirse a sus actuaciones excepcionales o a su reconocimiento popular. El legado de Benny y Agneta, una historia de cambio y duelo. Se trata de un asunto más serio. Se trata de una historia de invención, sacrificio y devoción. Una historia sobre los costes asociados al logro de la excelencia artística. En el fondo de cada actuación impecable, cada nota encantadora, se escondían penas, sacrificios y luchas personales. Sin embargo, este podría ser el aspecto más pintoresco de su viaje. Los inventos más importantes suelen ser los que aparecen antes que los competidores. Las melodías que siempre recordarás son el resultado tanto de la alegría como de la tristeza, y las más grandes parejas históricas son las parejas que, a pesar de todas las expectativas, perdurarán. Mientras la gente siga escuchando sus melodías, nunca habrá realmente una conclusión para el viaje de Benny y Agneta. Siempre estará ligada a un recuerdo de amor. La música tiene el poder de crear una conexión única entre dos individuos. Su sueño más precoz era remontar el vuelo hacia las estrellas. Juntos, se enorgullecían de los pequeños placeres de la vida y consiguieron algo mágico. Una idea que tendrá repercusiones durante muchos años. Su música es algo más que un regalo para los oyentes. Demuestra que ciertas historias no tienen edad en este sentido. Algunas relaciones son imposibles de terminar por completo. En este momento, cada vez toca o Mama o Fernando, su historia les es contada de nuevo, de aquí a 10 años como resultado de las nuevas y viejas generaciones y las cambiantes tendencias musicales. Benny y Agneta han construido un legado que perdura, una prueba notable e inolvidable de cosas nunca olvidadas. Juntos, Benny Andersson y Agneta Faltskog tuvieron un impacto significativo en la vida del otro, tanto en términos de sus influencias artísticas como personales. Su relación,
caracterizada por el amor, la colaboración y, en última instancia, la separación, no solo influyó en sus trayectorias artísticas, sino que también dio forma a la profundidad emocional de las canciones de ABBA. Influencia musical. Benny, escritor y arreglista de gran talento, aportó estructura y refinamiento al sonido que ABBA había creado por su cuenta. Poseía un sentido clásico que se fundía con la música pop de forma fluida, lo que contribuyó a elevar sus melodías por encima de la fórmula pop estándar. Por otro lado, Agnetha tiene una capacidad innata para descifrar los sentimientos de los demás a través de su voz. No se limitaba a cantar canciones, sino que las vivía, añadiendo capas de vulnerabilidad y emoción a las composiciones de Benny, lo que dio lugar a la creación de auténticos himnos. La química que compartían en el estudio era indiscutible. Sin embargo, las interpretaciones vocales de Agnetha daban vida a sus composiciones, aunque Benny y Björn Ulvaeus fueran los responsables de escribir la mayor parte de la música de ABBA. La emotividad de Agnetha fue un factor importante en la creación de canciones como The Winner Takes It All, considerada una de las baladas de ruptura más dolorosas jamás grabadas. La letra fue escrita por Björn después de haber terminado su propia relación con Agnetha. Sin embargo, fue su voz la que transformó la canción en una confesión honesta y personal, reflejando la angustia de un amor que se había perdido. Como arreglista, Benny se aseguró de que la orquestación de la canción encajara a la perfección con su voz, lo que hizo que la canción se convirtiera en una de las baladas más memorables jamás grabadas por ABBA. Influencia personal. La dinámica entre ellos también se vio influida significativamente por la conexión amorosa que mantenían. En el momento de su encuentro inicial, Agnetha y Benny ya mantenían relaciones separadas. Sin embargo, la profundidad de su conexión aumentó a medida que el renombre de ABBA seguía creciendo. A pesar de no ser una pareja como Björn y Agnetha, la profunda consideración y comprensión mutuas que compartían marcaron su forma de colaborar. Sin embargo, a medida que aumentaban las exigencias de la fama y las dificultades personales, su relación, tanto en su vida personal como en la profesional, fue cambiando gradualmente. Agnetha, reservada por naturaleza, tenía dificultades para hacer frente a las responsabilidades de ser una sensación mundial y hacer giras durante largos periodos de tiempo. Benny, por su parte, estaba más preocupado por el proceso creativo y el destino general de la banda. A pesar de que estas diferencias a veces provocaban fricciones, también dieron lugar a algunas de las canciones más emotivas que ABBA haya producido jamás. Incluso cuando el grupo ABBA se disolvió, la influencia que ejercieron el uno sobre el otro no disminuyó. Sin embargo, el efecto de trabajar con una vocalista como Agnetha siguió siendo visible en las composiciones de Benny. Sus melodías seguían conservando la misma profundidad emocional que la voz de Agnetha había dado vida en su día. Benny continuó creando musicales y piezas sinfónicas que recibieron los elogios de la crítica. Mientras tanto, Agnetha seguía incorporando los gustos musicales de Benny a su trabajo en solitario, a pesar de haberse alejado de la luz del escrutinio público. Un vínculo duradero. La relación entre Benny y Agnetha nunca se desvaneció del todo, a pesar de que tomaron rumbos diferentes después de ABBA. En 2021, volvieron a reunirse para el proyecto ABBA llamado Voyage, que demostró que la magia que habían producido juntos anteriormente seguía presente. Sus legados musicales siguen conectados. Es imposible hablar del canto expresivo de Agnetha sin mencionar también la capacidad de composición de Benny, y viceversa. Al fin y al cabo, su influencia mutua no se limitó al ámbito de la música. Hablaba de cómo se influyeron mutuamente como artistas, como colaboradores y como individuos que, a pesar de todo, persistieron en producir algo que resistirá el paso del tiempo. ¿Qué opinas? ¿Nunca nos contaron toda la historia de Benny y Agnetha? Si crees que su historia es más enrevesada de lo que reconocen, pon un 1. Si crees que todo pertenece al pasado, pon un 0. Para no perderte nunca una actualización sobre ABBA y otras historias icónicas de la música, pulsa la campana de notificación, dale a me gusta a este video y suscríbete al canal. Para más revelaciones exclusivas, mira el siguiente video ahora mismo. Gracias por verlo.